El día de hoy vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver, un momentico, yo termino algo acá. No sé por qué me hizo falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces voy a empezar con algo que puede ser desde cero. Voy a crear una base de datos. Ya, ya existe, entonces existe, vamos a ver dónde está. Aquí está. Bueno, entonces vamos a borrar. Volvemos a crear. Listo. Entonces aquí dentro de ella vamos a crear una tabla. Voy a crear una tabla para el campo de... Voy a crear una tablita de, por decir algo, vamos a revisar grupos y cursos. Entonces vamos a colocar acá un curso. Vamos a colocar acá módulos. Y vamos a agregar dos campitos. El primer campito que vamos a agregar es el ID del módulo y el nombre del módulo. Listo. Vamos a dejar estos dos campitos solamente. Y entonces ahora vamos a agregar un datico. Vamos a agregar un dato a esta tablita. Entonces le voy a colocar que el módulo es 1 y que se llama base de datos.
y voy a agregar otro que es 1 y se llama ecuaciones diferenciales. ¿Qué observan ustedes ahí en esa situación? Que el ID se está repitiendo. Que tienen el módulo, el número de la identificación del módulo. Está repetido. Está repetida, ¿cierto? Muy bien. Entonces quiere decir de que ahí eso no puede funcionar de esa manera. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es buscamos un identificador, implementamos una regla de integridad que nos permita controlar esa situación. Entonces borramos primero los registros y luego entonces sí implementamos, vamos a la tabla y vamos a hacerlo acá de esta manera. No lo vamos a hacer incremental, lo vamos a hacer de manera que error sale porque hay que colocarle null acá sin valor predeterminado. Y ahí tenemos ya una llave primaria. Entonces ahora vamos a tratar de hacer el mismo procedimiento. Ingresamos un 1 y colocamos el nombre de datos. Ahora vamos a ingresar otra vez a ver qué sucede. Colocarle aquí programación. Programación 1. Y aquí ya efectivamente Está mostrando el error. El motor de base de datos ya está controlando y no deja pasar. Entonces ahí tenemos una regla de integridad que se llama llave primaria y evita los duplicados y permite identificar inequívocamente un registro de todos los demás. Pero también puedo hacer esto, tratar de hacer esto. Ahí me está, bueno, que le colocó un 0. Miren que acá no puedo dejar, aquí me está exigiendo un valor en este campo. Me exige un valor, ya sea el 2, el 3, un valor diferente al anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se va a llenar cuando se va a llenar esta tabla, entonces la persona tendría que estar mirando cuáles son los valores que están dentro de la tabla. Entonces muchas veces se opta por colocar esto acá de manera autoincremental, cosa que la misma base de datos vaya generando los valores. Entonces ya cuando vamos a ingresar un registro, ya no nos preocupamos por este valor de acá, sino que solamente ingresamos este de acá. Ya no tenemos que generar porque la misma base de datos los va adicionando. Colocamos aquí programación 1 y la misma base de datos automáticamente los va generando. Coloquemos acá física y automáticamente lo va generando. Ya eso queda opción del programador o el diseñador de la base de datos si lo quiere colocar así o si lo quiere colocar que el usuario lo ingrese. Entonces, esta es una forma cómoda de poder ingresar estos. En base de datos 2 vamos a ver unos objetos que se llaman secuencias que permiten alimentar este tipo de campos. ¿Sí?
Le escucho. Bueno, hacía como lo estaba haciendo con el ejemplo, pues yo pienso que cuando el programa tira el número de la ID, pues como mejor, porque así pues la persona cuando está digitando, pues no tiene que estar pensando que este número lo ingresé, este número, o sea, como si estuviera adivinando los números que ingresó o no ingresó en un caso dado que la base sea muy extensa. Correcto, muy bien. Entonces, ese es un argumento para decir de que es mejor colocarlo de manera autoincremental. Que la persona que está Yo les ahí, hago una pregunta. Ustedes, Paola, tú si estás escuchando la pantalla, ¿no se te pierde la imagen o es la conexión mía? No, amiga, yo tengo todo bien. Entonces mi conexión. Listo. Siga, profe, no se preocupe. bueno, entonces, ahí está quedando grabada Sandra también. Bueno, entonces, esa es una llave, esa es una regla de integridad que nos permite hacer eso, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a crear otra tablita, creemos otra tabla de manera rápida, aquí en la misma base de datos. Vamos a crear otra tabla que se va a llamar, por decir algo, aquí sería, supongamos que yo tengo una tabla que se llama áreas. Y le vamos a colocar un identificador de área. Vamos a colocar el nombre del área. Entonces sería así. Área, ¿cierto? Ok. Y este sería Bachar. Ahora ingresamos los nombres. Entonces, para que no suceda lo mismo que sucedió acá, entonces vamos a colocarle una llave primaria a esta tablita. Wow. Acá está. Entonces, vamos a colocarle aquí que esto es autoincremental. Y este señor de acá es un índice, una llave primaria. Le decimos guardar. Entonces aquí nosotros vamos a guardar unos daticos. Área, entonces vamos a colocarle acá ciencias básicas. Ciencias básicas. Vamos a agregar otro registro que se llame ciencias básicas de ingeniería. Ingenierías. Y vamos a agregar otro de acá que se llame ingeniería aplicada. Vamos a agregar otro que se llame sociohumanística. Esas normalmente son las áreas que tiene un plan de estudio de ingeniería de sistemas según lo que dice ACOFE. Humanística. Humanística. Bueno, listo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me voy ahora a la tabla de módulos y le voy a agregar un campito. Y ese campito va a tener que ver con el área al que pertenece el módulo o la asignatura. Entonces, primero que todo, vamos a colocarlo varchar para que veamos ahí la parte de normalización también. Vamos a colocarlo varchar. Listo. Pasamos a los datos y entonces aquí base de datos es de ingeniería aplicada. Pero entonces ese día Sandra estaba bien malhumorada y colocó así. Y programación 1 como es de ingeniería aplicada, entonces ella estaba contenta y colocó todito el nombre, ¿no? Ingeniería aplicada.
Y Profe, física, pero así no lo cogería, ¿cierto? Porque o es de una forma o es de la otra. No, no, pero si lo toma porque usted estaba malhumorada un día y el otro día estaba contenta. Y lo puede digitar así tranquilamente. ¿Ya? o sea que no pasa nada en ese caso. No, ahí no hay, ahí la base de datos está aceptando eso así. Ok. Y física, entonces, como es de ciencias básicas, entonces le colocó así, ¿ya? Así. Y entonces vamos a agregar otra asignatura que sea integral, cálculo integral. Y resulta de que entonces ese día, ciencias básicas, entonces estaba contenta. Lo colocó completico, ciencias básicas. Entonces, si yo quisiera saber aquí cuáles son los módulos, asignaturas de ingeniería aplicada, tendría que, vamos a llevar esto a Excel para que vean ustedes cómo es eso. Profe, ya usted creó una base para las áreas, no, 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 o no las ha abierto. ya yo la creé, pero hagan de cuenta que no existe. Un momentico, por favor. Resulta de que yo voy a llevar esto a Excel. No está por acá, este tampoco, cerremos esto, decimos que no, cerremos esto, cerremos esto, cerremos esto, decimos que no, pensamos esto, cerramos, y vamos a quedarnos aquí en una consultica. Entonces vamos a hacer una consultica. Voy a seleccionar todo lo que tengo de la tabla de módulos y ejecuto esa instrucción. Y entonces esto es lo que tengo de la tabla de módulos. Entonces, vamos a hacer una cosa aquí. Miren que si yo quiero saber cuáles son los de ingeniería aplicada, tendría que preguntar por ingeniería con tilde aplicada. Ingeniería apli. Y lo que a Sandra se le ocurra meter ahí, ¿cierto? Porque como no tiene esto ningún control, pues no tiene ninguna, o sea que así como está, no está normalizado. Entonces vamos a hacer lo correcto, lo que se debe hacer, primero que todo, ¿cierto? Entonces, según eso, tenemos que cambiar el diseño de la tabla. Entonces, si eliminamos esta columna, guardamos y vamos a agregar la columna nuevamente y la vamos a llamar ya no vamos a colocar un tipo varchar, sino entero, y lo que va a guardar es un número. Entonces vamos a meterle daticos. Entonces yo aquí puedo meter el 2, puedo meter el 8, puedo meter el 5, el 1 o puedo meter el 5. Y miren que eso lo dejó hacer. Entonces, base de datos pertenece al área 2. Entonces, si vamos a la tabla de área 2 es ciencias básicas de ingeniería. Y está incorrecto, pero por lo menos existe el 2. En los módulos está programación 1, pertenece al código 8. Y resulta que el código 8 no existe. Entonces, esto que tenemos aquí es un registro fantasma porque se le está asociando un área que no existe acá. Eso es una cosa gravísima. Es una inconsistencia fatal
que va a producir errores en los informes, en los resultados. Es como si Sandra le anotara a un cliente que le debe, a un cliente que no es de ella, por decir algo. Entonces, eso es gravísimo. Entonces, ¿cómo controlamos que lo que entre aquí en este campo, sí esté acá en el campo de módulos? Que lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, podemos borrar estos datos que están aquí. Vamos a borrarlo. Pero ahí queda un 0. No me lo va a permitir el 0. Vamos entonces a hacer lo que se debe hacer, que sería lo siguiente. Vamos a borrar todos estos registros de esta tabla. Este también lo borramos. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a crear una llave foránea a esta tabla. Entonces, para crear la llave foránea se puede hacer de dos formas. Se puede hacer por aquí, por el ambiente gráfico, o se puede hacer por código. Por ahora lo vamos a hacer por el ambiente gráfico. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí en esta pestaña dice llaves foráneas. Usted le dice agregar y ya le va colocando un nombre de manera automática. Aquí donde dice columna, usted presiona y le salen las columnas de la tabla que usted está trabajando. Pero yo quiero que mi llave foránea sea de las áreas. Lo señalo y le digo aceptar. Luego me pide cuál es la tabla de referencia, con cuál tabla es que voy a relacionar esta de acá. Entonces con áreas. Y dentro de esa tabla de referencia me pide la columna con la cual yo lo voy a referenciar. Y le digo aceptar y le digo guardar. Y ya automáticamente me coloca esta llavecita verde que significa que es una llave foránea. Entonces ahora sí voy a ingresar los datos nuevamente. Entonces coloco acá. Y aquí no tengo por qué insertar porque es autoincremental. El nombre del módulo, base de datos 1. Y en las áreas, mire lo que sale acá. Y aquí se despliegan las áreas que yo tengo. O eso es lo que usted debería hacer en un formulario. Entonces, como esta materia es de ciencias básicas de ingeniería, entonces cogemos ciencias básicas de ingeniería. Vamos a ingresar otra materia, ¿cierto? Entonces miren que ojo que como el autoincremento va andando, ya se perdió el 1, el 2, el 3 y el 4. Sigue 5, 6. Vamos a ingresar otra asignatura. Entonces vamos a colocarle programación. Programación 1. Pero programación 1 también es de ciencias básicas, de ingeniería, de ingeniería aplicada, perdón. Vamos a corregirlo acá y corregimos base de datos que es de ingeniería aplicada. Entonces miren que ya no hay escapatoria. Sí, o sea, ya con esa, pues ya Sandra puede estar de mal genio, puede estar como quiera. ya puede ingresar los registros como son. Ella puede estar como quiera y ahí usted le va a poner una lista desplegable en el formulario donde usted le van a aparecer son los nombres así como aparece aquí y ella no tiene escapatoria, tiene que seleccionar una de esas. Que seleccione bien o no, ya eso es un error un error semántico, ¿ya? O sea, de significado. Ya es como decimos nosotros, error de dedo. Exacto, ya ella si se equivoca al asignar la asignatura, es como si tú allá en donde trabajas, te llega una tomografía de esa, una cosa esa contrastada, y no le pusiste contrastada, sino que le pusiste normal. Entonces, simple, un error de dedo. Glosa, toca pagar medicamentos. Entonces después viene y cuando genera el RIC, entonces te viene ya la risa de jefe porque le glosaron la factura
no pudieron cobrar ese mes. ¿Ya? Cobra el Ultravis más los materiales como 200 y pico, descontados del SETDIT. Ah, sí, porque como la pasaste normal y era contratada, entonces todo lo que le colocaron al paciente, listo, lo pagas tú, ¿ya? Bueno, No crea entonces, que así me está pasando últimamente con, adivine con qué, sí. con unos copagos Ah, imagínense. que se le están volando a los compañeros de admisión y cuando yo estoy haciendo el proceso de auditoría, yo me doy cuenta de que no me cobraron el copago y voy bajando factura. Y Bueno, el que no lo, y el que lo haya cobrado y se lo haya volado, me lo tiene que colocar. Y el que no lo cobró, me lo tiene que pagar. así es. Bueno, fíjese, entonces, ahí tenemos ya la implementación de una llave foránea. Entonces, mire que aquí ya no va a haber, ya aquí no va a haber registro fantasma. Porque aquí ya esto obligatoriamente obliga, vamos a hacer un fantasma, a tratar de hacerlo, entonces vamos a hacerlo por acá, la línea de comando, porque acá por el gráfico nos obliga inserito la tabla de módulos y vamos a colocar los valores que vamos a colocar. Se pasan entre paréntesis, entonces, bueno, como es autoincremental, entonces no hay que pasarle el código del módulo, sino vamos a pasarle el campo mod, aquí paréntesis, paréntesis, esto es mod módulo, aquí se llama el campo módulo y el otro se llama are ID. Entonces acá le vamos a pasar este módulo aquí le vamos a pasar entonces un módulo, por decir algo, vamos a pasarle ecuaciones diferenciales. Pero como es un bachar, eso se pasa entre comillas simples. Comillas simples. Una comita y vamos a pasarle el 8 como área, a ver qué pasa. Ejecutamos esta instrucción, ¿verdad? Es la solita que está ahí, la ejecutamos. Y miren lo que está sucediendo. Dice que cannot add or add, ¿cierto? Dice, no puede adicionar o actualizar un child row, una fila, un registro hijo. Dice, a foreign key constraint fails, o sea, que ha fallado un constraint de llave foránea. ¿Cómo se llama? ¿En dónde está pasando eso? En la base de datos que se llama integridad, ¿verdad? En la tabla de módulos. Aquí está el nombre del constraint que está fallando y cuál es la instrucción que lo creó, o sea, qué es lo que está sucediendo. Dice que está referenciándose a la tabla áreas en el campo AreaID. Por eso este mensaje hay que saberlo leer. Ustedes tienen que familiarizarse con estos mensajes. Profe, ¿cómo sí o sí eso está en inglés? Hay que estudiar inglés. No, no es necesario. Estos mensajes son tan repetitivos que ya usted apenas sabe, ya usted sabe de qué se trata. ¿Ya? O sea, no es necesario obvio que la primera vez tienes que traducirlo, pero ya después cuando van saliendo ya tú los vas. Miren que no, yo no estoy haciendo aquí una traducción literal, pero yo sí entiendo lo que pasó aquí. Les digo que no se puede adicionar o actualizar un registro hijo, ¿ya? Porque falló un constraint de llave foránea, foreign key, ¿ya? ¿En dónde? En la base de datos módulo, integridad en la tabla de módulos. Entonces ya este 8 que está aquí, como no existe allá, entonces el motor de base de datos no lo deja seguir. Entonces es un control que hace el motor de base de datos. Entonces ese control ya el programador no tiene que hacerlo a nivel de programación. ¿Qué tal el programador controlando esto? De que no, primero antes, si va a ingresar un dato aquí, tenga que validarlo si existe en la otra tabla, eso sería muy tedioso. Entonces ahí no lo deja pasar, pero si ingresamos, por ejemplo, el número diferencial es de 1 de ciencias básicas,
y lo ejecutamos, ya ahí sí lo dejó pasar. Entonces lo queremos ver, vamos a los datos, refrescamos y ahí está el registro. Y ya llevamos dos, ¿verdad? Llave primaria y llave foránea. ¿Cómo ven la cosa? Chévere. Se puede entender. Bueno, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacerle a sus proyectos. Trabajo, esa es algo así parecido. Teníamos la duda, Sandra y yo lo estábamos debatiendo y si lo íbamos a preguntar, pero usted se nos adelantó. Bueno, Profe, pero esto con reglas de integridad, ¿cierto? siempre voy adelante. Sí, claro, con reglas Bueno, de integridad. bueno, entonces, cuéntenme. Profe, ¿qué iba a decir Sandra? Cuéntenme. No, profe, o sea, esto es otro tema, esto es reglas de integridad, ¿cierto? Este es otro tema. Entonces, Ajá. ¿qué hay? No, la No, pregunta que teníamos en normalización es si nosotros las tablas las vamos a hacer es por acá o se van a hacer normal en el Excel o en Word. no, las pueden hacer en el cel si quieren. No, en el cel no. Hagan una basecita de datos paralela, ¿ya? Paralela, es decir, o sea, hagan otra con otro nombre y ahí hacen los ejercicios para que puedan hacer el documento, ¿no? ¿Sí me entendieron? No lo entiendo, profe. O sea, paralela quiere decir que si tú ya tienes la tuya hecha, déjala quieta. Vas a hacer otra y en esa otra es que vas a vas a hacer tus tablas como si no estuvieran normalizadas, ¿ya? Aquí en Heidelberg. Claro que sí, claro. Profe, y le hago otra pregunta. Lo que pasa es Ah, que yo tengo una duda. ¿Se acuerda que usted dice que, bueno, nosotros vamos a trabajar sobre el ejercicio de nosotros, ¿cierto? Entonces, como sí, tenemos que mostrar la parte donde no está donde no está normalizada, o sea, con los tres pasos que salen ahí. Entonces, yo lo que voy a hacer es coger mi ejemplo y para mostrar primero el error le voy a agregar unos campos adicionales y después la voy a mostrar cómo debe quedar. no se los agregues para que no vaya a dañar tu tabla. Crea otra adicional, otra paralela. Sí, sí, por eso, sí, yo le estoy entendiendo eso, pero es sobre el ejercicio. Si hay que hacerlo sobre el ejercicio a nosotros y agregarle otros campos para poder mostrar el error, ¿sí me hago entender? Así es, correcto. Lo que usted está diciendo es correcto. Usted lo tiene que hacer sobre su proyecto, sobre el que usted tiene asignado. Ahí es que Ok. lo mismo debe hacer acá, ya en la regla de integridad Profe, y otra cosa de que siga, entonces por lo menos si yo tengo el ejemplo de envío, si yo ya tengo, ya yo sé que va camioneros, camiones y todo, por lo menos cuando yo comienzo a hacer el trabajo de normalización, yo arranco con camioneros, ¿cierto? Entonces de camioneros va a salir camiones, va a salir envío, o sea, tenemos que hacer todas las tablas que salen de ahí, ¿cierto? claro que sí. Pero Ok, entonces, listo. usted puede, por decir algo, la de, por ejemplo, la de rutas, que es donde va el envío de los paquetes. Esa se puede originar para tener una tercera forma normal y la información que va a guardar en ruta la guarda en una anterior, la puede guardar en el paquete, la puede guardar en envíos, para que se vea que de dónde Ah, ok. se... Sí, ¿Ya? sí, claro, yo entiendo, sí. Bueno, entonces esta de acá, esta que estoy explicando, entonces de la misma manera van a hacer ustedes la normalizada, ya si van a hacer esto de regla de integridad. Primero van a hacer que como si no tuviera llave primaria y van a ingresar los dos valores que se repitan y que la base de datos los deja aceptar. Los acepte, perdón, los acepte. Entonces usted coge el pantallazo. Y después ya cuando ya le implementa la llave primaria, entonces usted viene, trata de ingresar y cuando el motor le saque el error, usted captura ese pantallazo y es el que va a colocar. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, pero Le hago una pregunta. ¿Ese de reglas de integridad, ese va dentro del mismo taller o ese va a ser otro taller? Ese es otro taller. Ah, Por ok. como me preguntó Sandra por la normalización, le respondí.
Y ahora le estoy dando orientaciones del taller de Del reglas. taller, del otro taller que nos va a dejar, que es de reglas de integridad. Exacto, que es de reglas de integridad, que tienen que aplicárselo al proyecto que tiene asignado cada estudiante. ¿Ya? Bueno, entonces, por ese lado, hoy hemos visto estas dos reglas de integridad. ¿Qué le habrá pasado a estos muchachos? Un momentito. Bueno, jóvenes, entonces, no sé, estos muchachos, ¿qué les pasó hoy? Se está explicando algo. Bueno, aquí está Santiago, pero no veo a Fede. Eduardo, ¿estás ahí, Eduardo? Eduardo. Sí, profesor, ando escuchando la clase. Bueno, recuerde que usted tiene un proyecto asignado también. Sí, eso es lo que le iba a escribir. Yo le iba a escribir ahorita. Bueno, O lo hablamos ahorita al final. usted tiene un proyecto asignado de aquella vez, lo puede retomar, ¿oyó? Y Ah, ya, ya. tiene que ponerse al día con todos los seguimientos. Los Sí, seguimientos que señor. hay que hacer 3 seguimientos. Eh, yo te voy a enviar en los seguimientos están en tres trabajos, en tres archivos, los debes leer para que te pongas al día, ¿oíste? Los seguimientos. Ah, Y tienes bueno, profe. que entregar lo mismo el modelo relacional con la documentación y todo. Tú tienes un proyecto asignado de la otra vez, ¿cierto? Sí, señor. ¿Lo tienes o ya se te olvidó cuál era No, o pues no? ahora lo voy a buscar en el correo. Tengo que tenerlo en el correo. Yo lo busco y le aviso. Si no, busco otro. Bueno, listo. Ok. Y nos estamos trabajando desde las 8 y 10 más o menos, porque los compañeros vienen de clase, de una clase con otro profesor más aburridor ahí, de 6 que los coge desde las 6 y los suelta a las 8. Entonces ellos descansan Ah, bueno, no. 10 Por eso minuticos no se preocupe, profe. para que ellos comen algo, alguna cosa, beben agua y ¿Viste tú cómo habla él mismo de mí? Con otro profesor aburridor ahí. empezamos a las 8, empezamos a las 8 y 10, ¿oíste, Eduardo? Sí, 10. Bueno, y Sí, ahí profe, lo estoy escuchando. ya creo que Paola te adicionó al grupo, ¿verdad? Sí, señor. Ella se comunicó conmigo esta tarde. Ah, bueno, listo. Ya estás en el grupo también porque me parece que vi que te adicionaron ella en el grupo, te agregaron. Sí. Entonces, ahí en el grupo yo voy a enviar otra vez los archivos de seguimiento porque tú no tienes ese historial. Yo se los mando, profe. Listo, envíeselo. Yo se los Envíeselo. mando. Gracias. Bueno, y Paola, si le puedes enviar lo, el parcial, el ejemplo del parcial para que él lo pueda revisar y de ahí lo tome como ejemplo para el proyecto de él. Ah, Ya, bueno,
porque cada quien tiene un proyecto diferente, eso no hay ningún problema, ¿ya? Para que Eduardo pueda ponerse al día. Eduardo, pero te espero cumplido Sí, todas las clases, ¿oíste, Eduardo? sí, sí, profe, no se preocupe. ¿Cómo estás de Esta vez computador? no va a tener fallas mías. Sí, sí, yo lo tengo. Pero no aquel chiquito que tenía problemas o cómo es No, la cosa. no, no, ya lo arreglé, el mío ya lo arreglé. Bueno, listo, pero ok, bueno, entonces continuamos. Claro, Bueno, profe. bueno. Entonces, eh, Santiago, ¿sí entendiste, Santiago, lo que hay que hacer? Sí, señor, pues, más o menos. Pero ahí vamos. Santiago, ¿es verdad que dejaste un punto por hacer? Eso le dije. Bueno, ya califiqué. Ah, profe, pero él me dijo que me iba a mirar y ya me iba a decir si sí. Bueno, eso lo miramos, no te preocupes, eso lo miramos. Ya lo miramos. Bueno, Bueno, pues, ahora, tú tienes el otro punto, lo tienes hecho. claro que yo le dije que si quería yo le enviaba otra vez el trabajo completo con el otro punto. No, pero entonces ese envíamelo por WhatsApp, ¿ya? Ah, bueno, ya entonces enseguida se lo envío. Me lo envías ahora por WhatsApp, yo lo reviso para corregirte la nota, porque tenía 250, Ah, bueno, tienes pues. 250. Y una compañerita por ahí, no es que le haya ido muy bien tampoco. Bueno, listo, entonces, continúo. Ay, profe, yo te subí nota. Sí, pero no hay clase y no es Moodle, ¿ya? Ya voy a ver. Ya no se salga de la clase, no interrumpa la clase, espere, maneje la ansiedad un momentico. Bueno, ojo, vamos con llave primaria y llave foránea, ¿cierto? Entonces, Señor. ¿qué prefieren? Adelantar estas dos, porque son 5 que vamos a trabajar. Hoy no alcanzamos a ver todas las 5. Entonces, ¿prefieren estas dos y empezar a trabajar estas dos? ¿O prefieren las 5 y adelantar todas las 5? ¿O mejor van despacio? ¿Cómo quieren? Profe, por lo menos por mi parte yo quisiera terminar primero el que tenemos y porque también tenemos el taller ese de Ah, ecuaciones y snap. no han terminado el de normalización. No, todavía no, es que estamos como afianzando todo lo como para no equivocarnos. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Como fíjense que esta regla de integridad de llave primaria y llave foránea le reforzó lo que tiene que ver con normalización de la tercera forma normal, que es cuando ya uno tiene los datos en tablas diferentes y ya puede uno establecer la relación. Entonces ya aquí, miren que se repite el 3, pero no tiene ningún problema. Si yo quiero actualizar el área, la actualizo. Si el área número 3 ya cambió de nombre, y vengo y lo cambio aquí. No tengo que estar cambiándolo allá, como lo tenía allá al antojo de que Sandra colocaba ingeniería aplicada, ING y aplicada y una cosa. Entonces, incluso hasta para los reportes, eso es muy incómodo porque no se tiene un reporte consistente. Ni en el mismo Excel entonces saldrían varias posibilidades de ingeniería aplicada y eso no es funcional. Entonces, no sé si terminemos entonces lo de normalización. ¿Para cuándo es? Para el martes, ¿verdad? Para el martes, sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a suspender por hoy para que termine lo de normalización. Y el martes otra vez retomamos estas dos de manera rápida porque ya la vimos y ya sí estamos en las otras tres. En las otras tres, exacto. Sería perfecto, profe. Profe, yo no veo que usted me calificó una. Y Oye, pero, fuiste a ver. oye, ¿cómo me dice eso? Porque se la voy a mostrar, mire. Le voy a mostrar. Pero un momentito. Eso me sale que enviado sin calificar toditas, las de ecuación y las de bases de datos. Pero ojo, Yo, mire.
Váyase Se donde salió dice, de la clase, bro. váyase donde dice parcial. Un momentico. Bueno, entonces vamos a concluir acá. Terminan para el martes el trabajo de normalización. Y el martes repasamos estas dos y continuamos con las otras para que ya que se pongan a trabajar en lo que tiene que ver con reglas de integridad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, señor, totalmente. Bueno, muy bien. Entonces, parece que no hice clic. Ahora sí.